Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. ¿Qué tormento llevó a Job a maldecir el día en que nació y la noche en que fue concebido? Sumérgete en el profundo dolor de Job mientras clama por la oscuridad y el olvido, deseando que su existencia hubiera sido borrada de la memoria. Acompáñanos en este viaje de desesperación y angustia, mientras Job se pregunta por qué la vida le fue dada si solo conlleva sufrimiento y aflicción. Contempla su anhelo por la muerte y el descanso, buscando alivio en la tumba junto a los reyes y príncipes de la tierra. Descubre el profundo desencanto de Job, cuyos gemidos son como aguas que fluyen sin cesar, mientras el temor lo consume y la turbación lo persigue sin descanso. Acompáñanos en este viaje a través de las palabras de Job y descubre la intensidad de su dolor y su búsqueda de respuestas en medio de la oscuridad. Ahora estaremos narrando el capítulo 3 del libro de Job. Job capítulo 3. Job maldice el día en que nació. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job, y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide del Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre el nublado que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz, y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto, y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso, con los reyes y con los consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas, con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado, y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte, y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera, y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir, y griega a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante, me vino turbación.
Iniciaremos este análisis del capítulo 3 del libro de Job, versículo 1, el cual dice: Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Después de esto abrió Job su boca. El momento en que Job abre su boca marca un giro significativo en la narrativa, ya que durante mucho tiempo había guardado silencio mientras soportaba su sufrimiento. Esta acción representa un cambio en su actitud y una manifestación de su agotamiento emocional y espiritual después de enfrentar pérdidas devastadoras y una salud deteriorada. La apertura de la boca de Job también simboliza su decisión de confrontar directamente sus circunstancias y buscar respuestas a las preguntas que lo han atormentado. Después de tanto tiempo en silencio, su voz se convierte en un canal para expresar su dolor, confusión y búsqueda de sentido en medio de la adversidad. Este acto de hablar puede interpretarse como un paso hacia la recuperación emocional y la búsqueda de consuelo y entendimiento en su encuentro con Dios. En resumen, la apertura de la boca de Job marca un momento crucial en su viaje personal y espiritual, donde comienza a buscar respuestas y consuelo en medio de sus pruebas. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Y maldijo su día. La maldición de su día por parte de Job es un acto extremo que revela el profundo sufrimiento emocional y físico que está experimentando. Al maldecir el día de su nacimiento, Job expresa un deseo desesperado de no haber existido nunca, lo que subraya el nivel de angustia y desesperación que está enfrentando. Este acto también refleja la intensidad de su sufrimiento y su incapacidad para encontrar consuelo o sentido en su situación. La maldición del día de su nacimiento es un grito de dolor y desesperación que surge de la profunda aflicción que Job está experimentando, y marca un momento crucial en su viaje de sufrimiento y búsqueda de respuestas ante el misterio del dolor humano. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Job, versículo 2, el cual dice: Y exclamó Job, y dijo. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y exclamó Job. El momento en que Job finalmente habla después de un largo periodo de silencio es un giro crucial en el relato. Su silencio previo había sido elocuente, mostrando una profunda reflexión interna mientras enfrentaba sus pruebas. Sin embargo, su silencio ahora se rompe con una expresión visceral de dolor y desesperación. Esta acción revela la intensidad de su sufrimiento y la necesidad de compartirlo con aquellos que lo rodean. El hecho de que Job maldiga el día de su nacimiento es una manifestación de su angustia extrema. Es una expresión de deseo de no haber existido, de no haber tenido que enfrentar las calamidades que ha experimentado. Esta maldición refleja la profunda agitación emocional de Job y su lucha por comprender por qué está sufriendo de esta manera. La maldición también puede ser vista como un acto de confrontación con su propia existencia y con el Dios que permitió que esto le sucediera. En su desesperación, Job busca respuestas y alivio, y lo hace con una pasión que resuena en su grito de dolor. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y dijo, el simple acto de Job de abrir su boca y comenzar a hablar lleva consigo un peso emocional significativo. Después de un largo periodo de silencio, este momento marca un cambio crucial en la narrativa. Él dijo anticipa un discurso que será profundo, emotivo y lleno de interrogantes sobre su situación y su relación con Dios. Es el comienzo de un diálogo interno que se desborda, una lucha por comprender el propósito de su sufrimiento y encontrar consuelo en medio de la desesperación. Al decir estas palabras,
Job revela su vulnerabilidad y su necesidad de expresar el dolor que lleva dentro. Sus palabras estarán cargadas de emociones intensas, reflejando su angustia y su búsqueda de respuestas en medio de la adversidad. Este simple acto de hablar es el primer paso en su viaje hacia la aceptación o la comprensión de su situación y marca un punto crucial en su historia de sufrimiento y fe. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Job, versículo 3. El cual dice: Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. De este versículo iniciaremos con esta frase. Perezca el día en que yo nací, el grito de Job, perezca el día en que yo nací, encapsula la profundidad de su angustia y desesperación. Este deseo ferviente de que el día de su nacimiento sea borrado de la historia revela el peso insoportable de su sufrimiento. Es una expresión de dolor tan profundo que desearía no haber venido nunca al mundo, para así evitar el tormento que enfrenta. La intensidad de esta declaración muestra hasta qué punto Job está abrumado por el dolor, buscando una liberación completa de su existencia y de la carga que lleva consigo. En estas palabras se refleja una crisis existencial aguda, donde Job cuestiona el valor de su propia vida en medio de su sufrimiento. Es un grito de desesperación que busca una salida del dolor insoportable que lo aflige. Este deseo de no haber nacido es un reflejo de la lucha interna de Job por encontrar sentido y consuelo en medio de la tragedia que ha caído sobre él. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y la noche en que se dijo, varón es concebido, al extender su maldición más allá del día de su nacimiento, Job amplifica su expresión de desesperación y angustia, abarcando no solo el momento de su llegada al mundo, sino también el instante en que fue concebido. Este acto de maldición se convierte en un grito desgarrador que abarca todo el espectro de su existencia, desde su origen hasta su llegada a este mundo. En sus palabras, Job parece sumergirse en un profundo abismo de sufrimiento, donde cada aspecto de su vida, incluso su concepción, se convierte en motivo de aflicción y dolor. La maldición sobre la noche de su concepción añade una dimensión adicional a la agonía de Job, sugiriendo que su sufrimiento se extiende más allá de su propia existencia y se arraiga en el mismo origen de su ser. Este deseo de negar el momento de su concepción revela una profunda desesperación y un anhelo desgarrador de escapar de un destino marcado por la aflicción y el tormento. En este sentido, Job expresa una sensación abrumadora de desesperanza y anhelo por un alivio que parece estar más allá de su alcance. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Job, versículo 4. El cual dice: Sea aquel día sombrío, y no cuide del Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Sea aquel día sombrío, al implorar que su día de nacimiento esté envuelto en sombras, Job extiende su deseo de desaparición más allá de una simple negación de su existencia. Su petición de oscuridad profunda sugiere una voluntad de borrado total, como si quisiera que su entrada al mundo fuera olvidada o anulada por completo. Esta solicitud no solo refleja su abrumadora carga de sufrimiento, sino también su profunda sensación de desesperanza y desilusión con la vida misma. El simbolismo de la oscuridad evoca una serie de interpretaciones, desde la mera negación de la luz física hasta la representación de un estado emocional y espiritual desolador. La sombra proyectada sobre su día de nacimiento puede ser vista como una metáfora de su estado de ánimo sumido en la desesperación y el desamparo, donde la luz de la esperanza apenas puede penetrar. En este sentido,
Job expresa no solo un deseo de que su nacimiento sea oscuro en retrospectiva, sino también una profunda sensación de que su vida está envuelta en la oscuridad más profunda, sin vislumbre de alivio o redención. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: «Y no cuide del Dios desde arriba», al rogar que Dios no preste atención y cuide del día de su nacimiento, Job revela un profundo sentimiento de desamparo y desesperanza. Esta súplica refleja su sensación de abandono por parte de lo divino, como si incluso el Creador hubiera dejado de lado cualquier interés en su vida y su sufrimiento. Es una expresión desgarradora de su desesperación y su lucha por encontrar sentido en medio de su aflicción. La frase también sugiere un cuestionamiento existencial profundo por parte de Job. Al pedir que Dios no tenga cuidado del día de su nacimiento, Job parece desafiar el propósito de su propia existencia. ¿Para qué vivir si incluso el Creador parece haberse olvidado de él desde el principio? Esta pregunta fundamental resuena con la angustia y la confusión de Job mientras lucha por comprender el motivo de su sufrimiento y la aparente ausencia de una respuesta divina a sus clamores. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: «Ni claridad sobre él resplandezca», al implorar que no haya claridad ni luz en el día de su nacimiento. Job expresa un profundo deseo de eliminar cualquier vestigio de esperanza o consuelo en su existencia. Esta petición refleja su abismo emocional, donde la oscuridad se convierte en un símbolo de su desesperación y desdicha. Job parece estar sumergido en un estado de ánimo tan sombrío que incluso la idea de la luz se percibe como una carga intolerable, una revelación de su dolor interior y su lucha por encontrar algún tipo de consuelo. Esta expresión también sugiere una renuncia a la alegría y la esperanza. Job parece haber perdido la capacidad de vislumbrar algún rayo de luz en su vida, ya que la claridad se convierte en un recordatorio doloroso de su sufrimiento continuo. En este sentido, su deseo de oscuridad total refleja su profundo deseo de escapar de su dolor y sufrimiento, sumergiéndose en la nada y la ausencia de cualquier experiencia positiva. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Job, versículo 5, el cual dice: «A fe en lo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre el nublado que lo haga horrible como día caliginoso». En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: «A fe en lo tinieblas y sombra de muerte», al desear que su día de nacimiento esté envuelto en tinieblas y sombra de muerte, Job evoca una imagen poderosa que refleja su profundo sufrimiento emocional. La oscuridad y la sombra de la muerte son símbolos de desesperación y desdicha, y Job parece identificar su día de nacimiento con estas imágenes sombrías. Esta expresión intensa revela la profunda angustia que siente, asociando su existencia con la oscuridad y el dolor extremo. Al referirse a la sombra de muerte, Job sugiere que la muerte es una presencia constante en su vida, una compañera en su sufrimiento. Esta imagen evoca una sensación de desesperación y resignación, donde la muerte se convierte en un símbolo de liberación del dolor y el tormento emocional que experimenta. En conjunto, estas palabras reflejan el profundo abismo emocional en el que se encuentra Job, buscando en la oscuridad y la muerte una forma de escapar de su dolor. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: «Repose sobre el nublado», al expresar su deseo de que el nublado repose sobre el día de su nacimiento. Job busca que éste esté perpetuamente cubierto por una atmósfera de melancolía y confusión. La imagen del nublado evoca un estado de oscuridad constante, donde la claridad y la luz son difíciles de encontrar. Para Job, esta oscuridad simboliza la opresión emocional y la falta de esperanza que siente en su vida.
Al pedir que el nublado repose sobre ese día, Job busca perpetuar una sensación de desolación y desesperanza, como si su día de nacimiento estuviera destinado a estar envuelto en una atmósfera sombría y lúgubre. Esta expresión refleja su profundo sufrimiento emocional y su deseo de que el origen de su existencia esté marcado por la tristeza y la falta de claridad. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: que lo haga horrible como día caliginoso. Al emplear la metáfora del día caliginoso, Job no solo busca transmitir su profundo descontento, sino también destacar la sensación de opresión y confusión que experimenta. En un día envuelto en niebla y sombras, la claridad se difumina y la visibilidad se reduce, lo que refleja la percepción de Job sobre su propia existencia, un camino oscuro y difícil de comprender. Esta comparación sugiere que Job se siente perdido en un estado de desesperación y desorientación, donde la luz de la esperanza apenas puede penetrar las densas nubes de su aflicción. Además, al referirse a su día de nacimiento como horrible, Job busca resaltar la intensidad de su dolor y el deseo de que su propia existencia nunca hubiera comenzado. Este deseo es una manifestación extrema de su sufrimiento, donde la negatividad y la desesperanza dominan su percepción de la vida. En última instancia, esta expresión revela la profunda lucha interna de Job y su búsqueda de significado en medio de la angustia y el dolor. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Job, versículo 6, el cual dice: Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Ocupe aquella noche la oscuridad. Al desear que la noche de su concepción o nacimiento esté envuelta en completa oscuridad, Job busca enfatizar su rechazo total a su propia existencia. Esta oscuridad simboliza la ausencia de luz y vida, reflejando su profundo deseo de que ese momento crucial nunca hubiera tenido lugar. La noche, que generalmente se asocia con el descanso y la renovación, se convierte aquí en un símbolo de desolación y negación, ilustrando la profunda angustia de Job y su percepción de su propia vida como un error o una maldición. Esta expresión revela el abismo emocional en el que se encuentra Job, donde la negatividad y el deseo de no haber nacido son tan intensos que desea retroceder en el tiempo y eliminar por completo el evento que marcó su entrada en el mundo. Su desesperación es palpable, y su deseo de que la noche de su concepción esté marcada por la oscuridad total refleja su búsqueda desesperada de escape de su sufrimiento y dolor existencial. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. El deseo de Job de que esta noche sea eliminada del calendario refleja su profunda aversión hacia ese momento específico de su vida. Al pedir que esta noche no sea contada entre los días del año ni entre los meses, Job busca simbólicamente borrar cualquier rastro de su existencia en el tiempo. Este deseo muestra la intensidad de su desesperación y su anhelo de escapar del dolor y el sufrimiento que lo afligen. Al querer que esta noche sea excluida del registro temporal, Job busca negar su propia realidad y la validez de su vida en ese momento. Su deseo de que este periodo sea borrado del tiempo revela el grado de desesperación en el que se encuentra, donde la idea de existir es tan intolerable que busca eliminar cualquier vestigio de su propia presencia en el mundo. Es una expresión de su profundo dolor y su deseo desesperado de encontrar alivio de su angustia existencial. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Job, versículo 7, el cual dice: Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella.
de este versículo iniciaremos con esta frase. Oh, que fuera aquella noche solitaria. El deseo de Job de que esa noche fuera solitaria revela el profundo sentido de aislamiento y desolación que experimenta. Imagina una noche desprovista de cualquier forma de compañía o consuelo, lo que subraya su sensación de estar completamente solo en medio de su sufrimiento. Esta expresión refleja la profunda soledad emocional que siente Job, donde el dolor lo aísla tanto emocional como físicamente. Al desear que la noche fuera solitaria, Job enfatiza el abismo emocional que lo separa de los demás y su percepción de que no hay nadie que pueda comprender o compartir su dolor. Esta imagen de soledad intensifica su sensación de desamparo y desesperación, destacando la profundidad de su sufrimiento. En su angustia, Job anhela una noche vacía y desolada, sin la presencia de ninguna otra alma, como una expresión de su dolorosa alienación y desconexión del mundo que lo rodea. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Que no viniera canción alguna en ella. La solicitud de Job de que ninguna canción resuene durante esa noche refleja su profunda aflicción y deseo de que su sufrimiento sea reconocido y compartido. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. La música y las canciones suelen ser expresiones de alegría y celebración, pero Job anhela que esta noche sea tan desolada que ni siquiera se permita el consuelo o la distracción que la música podría brindar. Su deseo muestra cómo la tristeza y el dolor han eclipsado cualquier posibilidad de alegría o confort en su vida. Al expresar que no quiere ninguna canción durante esa noche, Job revela su rechazo a cualquier forma de consuelo superficial o distracción frente a su dolor. Este deseo profundiza aún más su sentido de pérdida y desesperación, enfatizando su deseo de que su sufrimiento sea reconocido y compartido por aquellos que lo rodean. Para Job, esta noche representa un tiempo de profundo duelo y desolación, donde la ausencia de música simboliza la ausencia de cualquier atisbo de esperanza o consuelo en su vida. Continuamos este análisis del capítulo 3, del libro de Job, versículo 8. El cual dice: Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Maldíganla los que maldicen el día. La solicitud de Job de que aquellos que maldicen el día dirijan sus maldiciones hacia esa noche específica demuestra su deseo de amplificar el sentimiento de desgracia y pesar asociado con ella. Al dirigir esta petición a aquellos que tienen la capacidad de maldecir, Job busca enfatizar aún más la negatividad y el sufrimiento vinculados a esa noche en particular. Su deseo de que la noche sea maldecida muestra la intensidad de su desesperación y su deseo de que el sufrimiento asociado con esa fecha sea reconocido y amplificado por otros. Job busca que aquellos que tienen el poder de maldecir centren su atención en esa noche, lo que sugiere su deseo de que el dolor y la desolación asociados con ella sean reconocidos y validados por otros. Su petición refleja su anhelo de que la noche sea considerada como un momento de gran tristeza y aflicción, y que aquellos que tienen la capacidad de maldecir refuercen este sentimiento de desesperación. En última instancia, esta solicitud muestra la profundidad del sufrimiento de Job y su deseo de que otros compartan y validen su dolor. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Los que se aprestan para despertar a Leviatán,
Al mencionar a aquellos que se preparan para despertar a Leviatán, Job evoca una imagen de temor y caos. Leviatán, una criatura mítica en la mitología hebrea, se asocia comúnmente con el caos y el peligro. La mención de aquellos que están dispuestos a invocarlo sugiere un poder destructivo capaz de alterar la realidad y desencadenar el caos. Esta referencia revela el nivel de angustia y desesperación de Job, quien emplea una metáfora poderosa para expresar la magnitud de su sufrimiento. Al evocar a Leviatán, Job sugiere que su dolor es tan abrumador que parece invocar fuerzas primordiales y destructivas. El uso de Leviatán como símbolo del caos y la destrucción refleja la profunda aflicción y desesperanza de Job. Al mencionar a aquellos que están dispuestos a despertar a esta criatura, Job expresa su sensación de que su sufrimiento es tan abrumador que parece convocar fuerzas oscuras y descontroladas. Esta imagen intensifica la atmósfera de desesperación en el discurso de Job, mostrando su creencia en la magnitud de su angustia y su incapacidad para encontrar consuelo o redención. En última instancia, la mención de Leviatán resalta la profunda desesperación de Job y la inmensidad de su sufrimiento. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Job, versículo 9. El cual dice: Oscurezcánse las estrellas de su alba, espere la luz, y no venga, ni vea los párpados de la mañana. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Oscurezcánse las estrellas de su alba. La solicitud de Job de que las estrellas de esa noche pierdan su brillo y que el amanecer nunca llegue es un reflejo de su deseo de sumergirse en la oscuridad total. Al pedir que se oscurezcan las estrellas de su alba, Job expresa su profundo anhelo de evitar cualquier indicio de luz o esperanza. Esta petición intensifica aún más su desesperación y su deseo de desaparecer en la oscuridad, buscando escapar de su angustia y sufrimiento. La imagen de las estrellas que pierden su brillo y el amanecer que nunca llega refleja el estado emocional de Job, quien se encuentra sumido en la desesperación y la desesperanza. Esta metáfora poderosa resalta la profundidad de su dolor y su anhelo de ser liberado de su sufrimiento. Al desear que la luz sea eliminada de esa noche, Job revela su deseo de permanecer en la oscuridad, lejos de cualquier rayo de esperanza. Esta súplica también puede interpretarse como una expresión de la percepción de Job sobre su propia existencia. Al desear que su noche de nacimiento sea privada de cualquier indicio de luz o felicidad, Job parece desear retroceder en el tiempo y evitar su propia llegada al mundo. Su deseo de que su día de nacimiento sea oscuro y sombrío muestra un profundo anhelo de no haber existido en absoluto, lo que refleja su sufrimiento extremo y su deseo de escapar de la vida misma. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: Espere la luz, y no venga. La expresión de Job, espere la luz, y no venga, encapsula su profundo pesar y desesperación. En este deseo, Job anhela que incluso la esperanza de un nuevo día sea anulada, mostrando su deseo de permanecer en la oscuridad y el sufrimiento perpetuos. Esta frase resalta la intensidad de su sufrimiento emocional y su deseo de que la luz, símbolo de esperanza y renovación, nunca irrumpa en su vida. La frase también sugiere una sensación de impotencia y resignación por parte de Job, quien parece haber perdido toda esperanza de que las cosas mejoren. La idea de esperar la luz y que ésta nunca llegue refleja su creencia de que su sufrimiento es interminable y que no hay un final a la vista. Este sentimiento de desesperanza total se refleja en su deseo de que incluso la luz del día no pueda penetrar la oscuridad que siente en su corazón. Además, la frase puede interpretarse como una expresión de la sensación de que el tiempo se detiene en medio del sufrimiento de Job.
Al esperar en vano que la luz llegue y no ver ningún cambio, Job experimenta una sensación de estancamiento y desesperación, sintiendo que está atrapado en un estado de dolor y oscuridad sin fin. En conjunto, esta expresión captura la profunda angustia y desesperación de Job en medio de su sufrimiento insoportable. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: ni vea los párpados de la mañana. Job expresa un deseo aún más profundo de evitar cualquier indicio de la llegada de un nuevo día. La metáfora de los párpados de la mañana evoca la imagen de los primeros momentos de luz del amanecer, cuando los párpados del día parecen abrirse lentamente sobre el mundo. Job anhela que este momento sea completamente eliminado, deseando que la oscuridad de la noche persista sin interrupción. Esta expresión revela la intensidad de la desesperación de Job, quien busca evitar cualquier posibilidad de renovación o esperanza que pueda traer consigo el nuevo día. Al desear que ni siquiera los párpados de la mañana se abran, Job muestra su profundo anhelo de permanecer en un estado de oscuridad y desesperación, sin la promesa de un nuevo comienzo. Su deseo de que la luz nunca llegue refleja su convicción de que su sufrimiento es interminable y su desesperanza total ante cualquier posibilidad de alivio. En conjunto, esta expresión destaca la profundidad del dolor y la angustia que Job experimenta en medio de su sufrimiento insoportable. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Job, versículo 10, el cual dice: por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, en esta frase, Job lamenta el hecho de que las puertas del vientre materno no permanecieran cerradas, lo que habría evitado su nacimiento. Este lamento refleja su profundo deseo de no haber nacido, de no haber entrado nunca en este mundo de sufrimiento y dolor. Job expresa una sensación de amargura y arrepentimiento al considerar que su existencia es causa de tanto sufrimiento. El deseo de que las puertas del vientre hubieran permanecido cerradas muestra su anhelo de que su vida nunca hubiera comenzado, de que no hubiera tenido que enfrentar las pruebas y tribulaciones que ha experimentado. En este sentido, Job expresa un profundo pesar por haber venido a este mundo y haber sido objeto de tanto sufrimiento. Este sentimiento de desesperación y arrepentimiento ilustra la intensidad del sufrimiento de Job y su deseo de escapar de él. Al lamentar que las puertas del vientre no permanecieran cerradas, Job revela un profundo anhelo de no haber venido nunca a la existencia terrenal. Su expresión refleja un deseo de anulación, de retorno al estado de no ser, como una forma de escapar del dolor y la aflicción que ha experimentado a lo largo de su vida. En conjunto, esta frase muestra la profundidad del sufrimiento de Job y su deseo de liberación de la existencia misma. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: ni escondió de mis ojos la miseria. En este pasaje, Job expresa un profundo pesar por su existencia, lamentando que la noche de su concepción no haya sido un momento de protección contra el sufrimiento y la desdicha que ahora lo rodean. Esta lamentación revela un anhelo por una realidad alternativa, donde el dolor y la miseria no tengan cabida. Job anhela un retorno a un estado de inocencia y pureza, donde no tenga que enfrentar las duras realidades de la vida. Su deseo de que esa noche nunca hubiera sido parte del ciclo de días y meses sugiere una necesidad desesperada de escapar del sufrimiento y encontrar un refugio en la oscuridad de la no existencia. La expresión de Job refleja su profundo anhelo de encontrar consuelo y paz en medio de la adversidad y la angustia.
Su deseo de que esa noche sea marcada por la soledad y la ausencia de canciones muestra su rechazo hacia cualquier aspecto de felicidad o celebración en su vida. Job busca un alivio del dolor y la aflicción, anhelando un mundo donde el sufrimiento sea desconocido y donde pueda encontrar redención y esperanza. En última instancia, su lamento revela una lucha interna por hallar sentido y significado en medio de la oscuridad y la desesperación, mostrando la profundidad de su dolor y su búsqueda de consuelo en medio de la adversidad. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Job, versículo 11. El cual dice: ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? De este versículo iniciaremos con esta frase. ¿Por qué no morí yo en la matriz? En este pasaje, Job expresa un profundo deseo de escape del sufrimiento al cuestionar por qué no murió en el útero materno. Su pregunta revela una profunda angustia y desesperación, sugiriendo que preferiría la no existencia a la experiencia del dolor y la aflicción que está enfrentando en su vida. Esta reflexión revela la intensidad del sufrimiento de Job y su anhelo por encontrar alivio en medio de su desesperación. Al preguntarse por qué no murió en la matriz, Job sugiere que la muerte sería una liberación de su dolor y sufrimiento. Esta pregunta también refleja su lucha interna por comprender el propósito y el significado de su sufrimiento, así como su deseo de encontrar consuelo en medio de la adversidad. En última instancia, este cuestionamiento revela la profundidad de la angustia de Job y su búsqueda de respuestas en medio de su dolorosa situación. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: o expiré al salir del vientre. En este pasaje, Job expresa un profundo deseo de escapar del sufrimiento al cuestionar por qué no murió al salir del vientre materno. Su pregunta refleja un estado emocional extremadamente angustiado, donde la muerte parece ser preferible a la experiencia de vida que está enfrentando. Esta reflexión revela la intensidad del sufrimiento de Job y su desesperado anhelo por encontrar alivio en medio de su aflicción. Al preguntarse por qué no expiró al nacer, Job sugiere que la muerte sería una liberación del dolor y el sufrimiento que está experimentando en su vida. Esta pregunta también puede interpretarse como un intento de comprender el propósito y el significado de su sufrimiento, así como su búsqueda de consuelo y sentido en medio de la adversidad. En última instancia, este cuestionamiento subraya la profunda desesperación de Job y su lucha por encontrar respuestas y alivio en medio de su dolorosa situación. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Job, versículo 12. El cual dice: ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: ¿por qué me recibieron las rodillas? En este pasaje, Job expresa su desconcierto y desesperación al cuestionar por qué fue recibido con afecto y cuidado al nacer, dada la intensidad del sufrimiento que ahora enfrenta. Esta pregunta refleja su profundo sentido de desilusión y su búsqueda de respuestas sobre el propósito y el significado de su existencia. Job se encuentra en un estado de profunda angustia, cuestionando las circunstancias que lo llevaron a la vida, especialmente cuando su realidad está marcada por el dolor y la aflicción. Al preguntarse por qué fueron recibidas sus rodillas, Job busca comprender el motivo de su nacimiento y su entrada en este mundo lleno de sufrimiento. Esta reflexión revela su lucha interna por reconciliar el amor y el cuidado que recibió al principio de su vida con el dolor y la desesperación que ahora enfrenta. En última instancia, este cuestionamiento resalta la profunda crisis existencial de Job y su búsqueda de sentido y consuelo en medio de su sufrimiento. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase:
y a que los pechos para que mamase. En este pasaje, Job no solo cuestiona el propósito de haber sido alimentado y cuidado en su infancia, sino que también reflexiona sobre el significado de haber sido recibido con afecto y ternura al nacer. Al preguntar por qué fueron preparadas las rodillas para recibirlo y los pechos para amamantarlo, Job está explorando el contraste entre el cuidado amoroso que recibió en su juventud y el sufrimiento abrumador que enfrenta en su vida adulta. Esta reflexión revela una profunda angustia existencial y un sentido de desconexión con su propia existencia y con el mundo que lo rodea. Job se encuentra en un estado de desesperación y confusión, buscando respuestas que le ayuden a encontrar sentido y consuelo en medio de su dolor. Este pasaje también pone de relieve la complejidad de la experiencia humana, donde los momentos de amor y cuidado pueden estar marcados por el sufrimiento y la aflicción. Job se enfrenta a la paradoja de haber sido amado y cuidado en su infancia, pero ahora se encuentra sumido en el sufrimiento y la desesperación. Esta reflexión invita a contemplar las preguntas más profundas sobre el sentido de la vida y el sufrimiento humano, y subraya la lucha de Job por reconciliar sus experiencias pasadas con su realidad presente. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Job, versículo 13, el cual dice: Pues ahora estaría yo muerto, y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Pues ahora estaría yo muerto, y reposaría. En esta expresión, Job reflexiona sobre la muerte como una alternativa al sufrimiento continuo que experimenta en vida. Al imaginar que estaría muerto y reposando, Job sugiere que la muerte sería una liberación del dolor y una oportunidad para encontrar paz y descanso. La palabra reposaría evoca la idea de tranquilidad y serenidad, sugiriendo que la muerte ofrecería un alivio del tormento emocional y físico que lo aflige en su existencia actual. Este pasaje revela el profundo deseo de Job de escapar de su sufrimiento y encontrar consuelo en la muerte. Su contemplación sobre la muerte como un estado de reposo contrasta con la agitación y el dolor que experimenta en vida. Job busca un respiro del sufrimiento que lo consume y ve en la muerte la promesa de un descanso final y definitivo. Esta reflexión sobre la muerte refleja la desesperación y la angustia de Job, así como su búsqueda de sentido y consuelo en medio de su dolor. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: dormiría, y entonces tendría descanso. En este pasaje, Job reflexiona sobre la muerte como un estado de descanso y paz en contraposición a la agitación y el sufrimiento que experimenta en vida. Su deseo de dormir y encontrar reposo revela una profunda fatiga física y emocional debido a sus adversidades. La comparación con el sueño evoca la idea de una tranquilidad serena, sugiriendo que Job ansía un respiro de sus aflicciones y una liberación de su dolor constante. La metáfora del sueño también puede interpretarse como un símbolo de renovación y transformación. Job ve la muerte como una transición hacia un estado de paz y liberación, donde sus sufrimientos terrenales ya no tienen poder sobre él. Esta visión de la muerte como un sueño eterno sugiere una percepción de continuidad más allá de la vida terrenal, donde el alma puede encontrar descanso y consuelo en la presencia divina. En última instancia, la reflexión de Job sobre la muerte revela su búsqueda de significado y consuelo en medio de la adversidad. Aunque su sufrimiento es intenso, encuentra esperanza en la idea de que la muerte pueda ser un paso hacia un estado de paz y reposo final. Esta reflexión nos invita a considerar las complejidades de la vida y la muerte, y cómo la fe y la esperanza pueden ofrecer consuelo incluso en los momentos más oscuros. Continuamos este análisis del capítulo 3
del libro de Job, versículo 14. El cual dice: con los reyes y con los consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Con los reyes y con los consejeros de la tierra. En esta expresión, Job contempla la universalidad de la muerte al imaginar su eventual descanso junto a los reyes y consejeros de la tierra. Esta imagen sugiere que la muerte es un destino compartido por todos, independientemente de su estatus o sabiduría en vida. La inclusión de los reyes y consejeros resalta la idea de que incluso aquellos que tienen poder y autoridad en el mundo terrenal eventualmente experimentan la misma transición hacia el reposo final. La referencia a los reyes y consejeros también puede simbolizar la idea de que la muerte es un nivelador, eliminando las distinciones sociales y jerarquías mundanas. En la muerte, todos son iguales, y la compañía de reyes y consejeros sugiere que Job no teme el juicio final ni la soledad en el más allá. En cambio, ve la muerte como un estado de comunión y descanso donde todas las diferencias terrenales se desvanecen. Esta reflexión de Job sobre la muerte nos invita a considerar la naturaleza transitoria de la vida y la universalidad de la experiencia humana frente al destino final. Sugiere una aceptación serena de la muerte como parte integral de la condición humana y una visión de paz y comunión más allá de este mundo. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: que reedifican para sí ruinas. La frase que reedifican para sí ruinas sugiere que los reyes y consejeros, a pesar de su poder y habilidad para restaurar lo que está en ruinas, también están sujetos a la misma fragilidad humana y al mismo destino final, la muerte. Aunque pueden tener la capacidad de reconstruir y restaurar en vida, esta capacidad no los exime de la mortalidad. La imagen de ruinas puede representar los desafíos y dificultades que enfrentan en su vida, así como las inevitables pruebas y tribulaciones que todos enfrentamos. Al contemplar esta realidad, Job reconoce que incluso aquellos que parecen tener control y éxito en la vida eventualmente enfrentarán su propia mortalidad. La frase sugiere una reflexión sobre la temporalidad de las cosas materiales y la transitoriedad de la vida misma. Aunque los reyes y consejeros puedan lograr grandes hazañas y construir imperios, finalmente se unen al mismo destino que el resto de la humanidad. Esta reflexión podría llevar a una apreciación más profunda de la vida y una mayor humildad frente a la inevitabilidad de la muerte. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Job, versículo 15. El cual dice: o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. De este versículo iniciaremos con esta frase: o con los príncipes que poseían el oro. La mención de los príncipes que poseían el oro enfatiza la fugacidad de la riqueza y el poder terrenales frente a la inevitabilidad de la muerte. Aunque estos líderes pueden haber acumulado grandes riquezas y disfrutado de una posición elevada en la sociedad, Job reconoce que, al igual que todos los demás, también enfrentarán su propio fin. Esta reflexión subraya la idea de que la muerte es un igualador universal, que no discrimina según la posición social o la fortuna material. Al contemplar la mortalidad de los poderosos y ricos, Job sugiere una perspectiva que trasciende las divisiones sociales y económicas, recordando la fragilidad de la vida humana y la naturaleza efímera de las posesiones terrenales. Esta reflexión invita a considerar la verdadera naturaleza de la existencia y a cuestionar la importancia relativa de las ambiciones mundanas frente al destino final de todos los seres humanos. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase:
que llenaban de plata sus casas. La imagen de los príncipes llenando sus casas de plata resalta la búsqueda desenfrenada de riqueza y el afán por acumular posesiones materiales. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por asegurar su bienestar terrenal, Job reconoce que la muerte es inevitable y que la acumulación de riqueza no puede proteger contra ella. Esta reflexión sugiere una crítica implícita a la obsesión por la riqueza y la búsqueda del poder como fines en sí mismos, ya que, en última instancia, todos enfrentan el mismo destino final. Al contemplar la mortalidad de aquellos que poseen gran riqueza, Job encuentra consuelo en la idea de que la muerte es un gran nivelador, ofreciendo un descanso y una liberación del sufrimiento terrenal a todos por igual. Esta perspectiva invita a reflexionar sobre el verdadero valor de la riqueza y la importancia de cultivar virtudes que trasciendan la búsqueda de bienes materiales. En última instancia, Job parece sugerir que la verdadera riqueza yace en encontrar paz interior y significado en la vida, más allá de las posesiones externas. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Job, versículo 16. El cual dice: ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. ¿Por qué no fui escondido como abortivo? La reflexión de Job sobre la posibilidad de haber sido un aborto espontáneo también invita a considerar las complejas cuestiones éticas y morales que rodean el inicio de la vida humana y el sufrimiento. Este pasaje del libro de Job plantea interrogantes sobre el valor y la calidad de la vida en medio del dolor y la adversidad. Además, abre un debate sobre la comprensión de la dignidad humana y la justificación del sufrimiento, especialmente en el contexto de las creencias religiosas y la teología. Al explorar por qué no fue como un aborto, Job aborda directamente temas existenciales universales, como el propósito de la vida, la naturaleza del sufrimiento humano y la búsqueda de significado en medio de la aflicción. Su pregunta despierta reflexiones sobre el sufrimiento como parte intrínseca de la experiencia humana y plantea desafíos sobre cómo reconciliar el dolor y el sufrimiento con la idea de un Dios justo y amoroso. Además, la contemplación de Job sobre la posibilidad de un final temprano a su vida resuena en las luchas individuales y colectivas con la enfermedad, el dolor crónico y las tragedias personales. Invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza de la existencia humana y la búsqueda de consuelo y esperanza en medio de la adversidad. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Como los pequeñitos que nunca vieron la luz, la comparación de Job con los pequeñitos que nunca vieron la luz revela su profundo deseo de escapar del sufrimiento y la desesperación que enfrenta. Al igual que esos bebés que nunca nacieron, Job habría preferido no haber experimentado la vida en absoluto, considerando que la oscuridad y la no existencia son preferibles al dolor y la aflicción que enfrenta. Esta reflexión arroja luz sobre la naturaleza del sufrimiento humano y la búsqueda de sentido en medio de la adversidad. La imagen de los pequeñitos que nunca vieron la luz también plantea preguntas sobre el valor y el propósito de la vida en un mundo lleno de dolor y sufrimiento. Job cuestiona si la vida vale la pena cuando está llena de tanto dolor, y su pregunta resuena en la experiencia humana universal de enfrentar la tragedia y el dolor. Esta reflexión invita a una profunda contemplación sobre el significado de la vida y la naturaleza del sufrimiento, así como sobre cómo encontrar consuelo y esperanza en medio de la oscuridad. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Job, versículo 17. El cual dice: Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas.
En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Allí los impíos dejan de perturbar. La visión de Job sobre la muerte como un lugar donde los impíos dejan de perturbar refleja su deseo de escapar del sufrimiento y la injusticia que experimenta en la vida. LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25 and $4.30.26 see app for details. Para él, la muerte representa un refugio donde los malvados ya no pueden infligir dolor ni causar problemas a otros. Esta idea sugiere que Job ve la muerte como una liberación de la opresión y el sufrimiento terrenal, donde finalmente puede encontrar paz y descanso de las injusticias y dificultades que enfrenta. La percepción de Job sobre la muerte como un lugar donde los impíos son detenidos en su capacidad para causar daño también plantea cuestiones sobre la justicia divina y el equilibrio en el universo. Para él, la muerte ofrece un destino final donde se restablece el orden y se pone fin al sufrimiento injusto. Esta reflexión proporciona una visión profunda sobre la naturaleza del sufrimiento humano y la búsqueda de consuelo en la idea de un descanso final y una justicia divina que trasciende la vida terrenal. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y allí descansan los de agotadas fuerzas. La reflexión de Job sobre la muerte como un lugar de descanso para aquellos con fuerzas agotadas nos lleva a considerar profundamente la complejidad de la experiencia humana y la búsqueda del significado en medio del sufrimiento. Su deseo de encontrar alivio en la muerte refleja la lucha universal contra el dolor y la angustia que enfrentamos en nuestra existencia. Esta búsqueda de paz y consuelo en la muerte plantea preguntas fundamentales sobre el propósito de la vida y la naturaleza de nuestro destino final. Al imaginar la muerte como un lugar de descanso, Job también aborda temas más amplios sobre la justicia y el sufrimiento humano. Su visión sugiere que la muerte puede ser vista como un acto de misericordia divina, liberando a los que sufren de sus aflicciones terrenales y ofreciendo un descanso eterno. Sin embargo, esta perspectiva plantea preguntas difíciles sobre la equidad y el papel de la divinidad en la experiencia humana, desafiando nuestras concepciones tradicionales sobre el sufrimiento y la redención. En última instancia, la reflexión de Job nos lleva a considerar nuestra propia relación con la muerte y el sufrimiento. ¿Cómo enfrentamos el dolor en nuestras vidas? ¿Qué significa encontrar consuelo en la idea de la muerte como un descanso final? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios valores y creencias y a explorar la complejidad de la existencia humana en busca de significado y esperanza en medio del sufrimiento. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Job, versículo 18. El cual dice: Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Allí también reposan los cautivos. La reflexión de Job sobre cómo en la muerte los cautivos encuentran descanso, nos lleva a contemplar la idea de la liberación final de todas las formas de opresión y sufrimiento. Para aquellos que viven en condiciones de cautiverio,
ya sea físico, emocional o espiritual, la muerte puede ser vista como el fin de esa prisión y el comienzo de una existencia libre de ataduras y restricciones. Esta visión de la muerte como liberación plantea cuestiones importantes sobre la naturaleza de la libertad y la justicia en el contexto de la experiencia humana. ¿Es la muerte la única forma de escape para aquellos que están atrapados en situaciones de opresión? ¿Qué papel juegan las acciones humanas y divinas en la búsqueda de la liberación de la injusticia y la opresión en la vida terrenal? La idea de que en la muerte los cautivos encuentran reposo también puede ser vista como una expresión de esperanza y consuelo para aquellos que sufren. Sugiere que incluso en los momentos más oscuros y desesperados de la vida, hay una promesa de liberación y redención en el más allá. Esta perspectiva puede ofrecer consuelo a aquellos que enfrentan dificultades y desafíos, recordándoles que hay un lugar de descanso y paz después de la vida terrenal. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: no oyen la voz del capataz. La observación de Job sobre cómo en la muerte ya no se escucha la voz del capataz nos lleva a reflexionar sobre la idea de la liberación del trabajo forzado y la opresión. La voz del capataz representa el poder y la autoridad que ejercen sobre los trabajadores, imponiendo su voluntad y controlando sus vidas. En el contexto de la muerte, la ausencia de esta voz sugiere la libertad de esa opresión y el fin del trabajo forzado. Esta imagen puede ser vista como un símbolo de esperanza para aquellos que enfrentan situaciones de explotación y abuso en la vida terrenal. Sugiere que incluso en los momentos más oscuros y desesperados, hay un lugar de liberación y descanso donde el poder del opresor ya no tiene dominio. Además, plantea preguntas más amplias sobre la naturaleza de la libertad y la justicia en el mundo, y si la muerte es realmente el único medio para escapar de la opresión y el sufrimiento. La idea de que en la muerte ya no se escucha la voz del capataz también puede ser interpretada como una metáfora de la liberación del control externo y la tiranía en un sentido más amplio. Sugiere que la muerte ofrece la oportunidad de escapar de todas las formas de dominación y coerción, permitiendo a los individuos experimentar una libertad completa y verdadera. En última instancia, esta reflexión invita a considerar cómo podemos trabajar para crear un mundo donde la opresión sea reemplazada por la justicia y la libertad, tanto en la vida como en la muerte. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Job, versículo 19, el cual dice: allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. De este versículo iniciaremos con esta frase: allí están el chico y el grande. La observación de Job sobre la igualdad que se encuentra en la muerte, donde el chico y el grande son equiparados, es profundamente significativa. Esta igualdad desafía las jerarquías sociales y las diferencias de estatus que existen en la vida terrenal. En la muerte, todas las personas, independientemente de su edad, rango o posición, comparten el mismo destino final. Esta idea puede interpretarse como una reflexión sobre la naturaleza transitoria de la vida y las insignificancias de las distinciones humanas. En la muerte, las preocupaciones mundanas y las diferencias superficiales pierden su importancia, ya que todos enfrentan el mismo destino final. Esto puede servir como un recordatorio de la igualdad inherente de la humanidad y la necesidad de tratar a todos con dignidad y respeto, independientemente de su posición en la sociedad. Además, esta observación de Job puede ser vista como una crítica a las injusticias y desigualdades que existen en la vida terrenal. Al señalar que en la muerte todos son iguales, independientemente de su estatus social,
Job sugiere que las diferencias de poder y riqueza que existen en la vida no tienen importancia en el gran esquema de las cosas. Esto puede inspirar una reflexión sobre cómo construir una sociedad más justa y equitativa, donde se reconozca y respete la dignidad intrínseca de cada individuo. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y el siervo libre de su Señor. La reflexión de Job sobre cómo la muerte libera al siervo de su Señor resalta aún más la igualdad y la liberación que se encuentra en el más allá. En la vida terrenal, la relación entre el siervo y su Señor está marcada por la desigualdad de poder y autoridad, pero en la muerte, estas distinciones desaparecen. La muerte, según la perspectiva de Job, ofrece una libertad total de las relaciones de servidumbre y dominación que caracterizan la existencia terrenal. Esta observación puede interpretarse como una crítica a las injusticias y opresiones que existen en la sociedad humana. Job sugiere que la muerte representa una liberación de las estructuras de poder y control que mantienen a las personas en situaciones de subordinación. En este sentido, la muerte se convierte en un símbolo de igualdad y emancipación, donde todos son liberados de las cadenas de la opresión y disfrutan de una verdadera libertad. Además, la idea de que el siervo es liberado de su Señor en la muerte puede inspirar una reflexión sobre la naturaleza transitoria de las relaciones de poder en la vida. Job nos recuerda que, al final, todas las distinciones de estatus y posición son efímeras y que la verdadera igualdad solo se encuentra en la trascendencia de la vida terrenal. Esto puede llevarnos a cuestionar y desafiar las estructuras de poder injustas que perpetúan la desigualdad en el mundo y a buscar un orden social más justo y equitativo. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Job, versículo 20. El cual dice: ¿por qué se da luz al trabajado, y vida a los de ánimo amargado? Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. ¿Por qué se da luz al trabajado? El cuestionamiento de Job sobre por qué se concede la luz, es decir, la vida, a aquellos que están trabajados y exhaustos, plantea una interrogante profunda sobre el propósito y el sentido del sufrimiento humano. Job, en su estado de desesperación, parece sugerir que la vida pierde su valor cuando está marcada por el trabajo arduo y el agotamiento. Esta reflexión nos invita a considerar las condiciones en las que se experimenta la vida y si éstas son realmente dignas de ser vividas. Desde esta perspectiva, la pregunta de Job también puede interpretarse como un desafío a la concepción tradicional de que el trabajo y el esfuerzo son inherentemente valiosos. Job parece sugerir que el sufrimiento y la fatiga pueden socavar el valor de la vida, planteando así preguntas más amplias sobre la naturaleza del trabajo y su relación con el bienestar humano. ¿Debería el trabajo ser una fuente de realización y satisfacción, o puede convertirse en una carga que hace que la vida sea intolerable? La pregunta de Job también nos lleva a reflexionar sobre el papel de la compasión y la empatía en nuestra interacción con aquellos que están trabajados y exhaustos. ¿Cómo podemos apoyar y ayudar a aquellos que están sufriendo, ya sea física, emocional o espiritualmente? ¿Qué podemos hacer para aliviar el peso del trabajo y el agotamiento en la vida de los demás? Estas son preguntas importantes que surgen de la profunda reflexión de Job sobre el sufrimiento humano y el valor de la vida. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y vida a los de ánimo amargado. La pregunta de Job sobre por qué se les da vida a aquellos que tienen un espíritu amargado resalta su profundo sentido de injusticia y desesperación. Job, en su propio estado de ánimo amargado, cuestiona el propósito de la existencia de aquellos que experimentan dolor y sufrimiento en lugar de alegría y felicidad.
Este interrogante refleja la lucha interna de Job por encontrar sentido en su propio sufrimiento y en el sufrimiento humano en general. Además, la pregunta de Job nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la vida y el sufrimiento. ¿Por qué algunas personas parecen destinadas a enfrentar una serie interminable de desafíos y tribulaciones mientras que otras disfrutan de una existencia relativamente libre de dificultades? Esta pregunta plantea dilemas éticos y filosóficos profundos sobre el significado del sufrimiento humano y el papel de la fortuna y el destino en nuestras vidas. La pregunta de Job también invita a considerar cómo podemos responder empáticamente a aquellos que enfrentan un espíritu amargado y desesperanzado. ¿Qué podemos hacer para ofrecer consuelo y apoyo a quienes luchan con el dolor y el sufrimiento? ¿Cómo podemos cultivar una sociedad que valore la compasión y la empatía hacia aquellos que enfrentan dificultades emocionales y espirituales? Estas son preguntas importantes que surgen del profundo cuestionamiento de Job sobre el sufrimiento humano y el propósito de la vida. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Job, versículo 21, el cual dice: que esperan la muerte, y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: que esperan la muerte, y ella no llega. La descripción de Job sobre aquellos que esperan la muerte pero ésta no llega resalta el profundo sufrimiento y la desesperación que experimentan. Estas personas se encuentran en un estado de angustia y desesperanza, anhelando el fin de su dolor pero enfrentándose a la cruel realidad de una existencia que persiste más allá de sus deseos. La incapacidad de encontrar alivio en la muerte añade una capa adicional de tormento a su sufrimiento ya abrumador. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento humano y la importancia de encontrar formas de apoyo y compasión para aquellos que luchan con pensamientos de muerte y desesperación. ¿Cómo podemos ofrecer consuelo y esperanza a aquellos que enfrentan momentos tan oscuros en sus vidas? ¿Qué recursos y sistemas de apoyo podemos desarrollar como sociedad para ayudar a quienes se sienten atrapados en un ciclo de sufrimiento y desesperación? Además, la descripción de Job nos lleva a considerar el tema de la salud mental y la necesidad de abordar de manera comprensiva y compasiva los desafíos emocionales y psicológicos que enfrentan muchas personas. La espera de la muerte, aunque no llegue, sugiere una profunda aflicción que merece ser atendida con empatía y cuidado. En última instancia, este pasaje nos recuerda la importancia de ser sensibles a las luchas internas de los demás y estar dispuestos a ofrecer apoyo y comprensión en momentos de gran angustia y desesperación. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: aunque la buscan más que tesoros. La comparación que hace Job entre la búsqueda de la muerte y la búsqueda de tesoros resalta la intensidad del deseo de morir por parte de aquellos que sufren. La imagen de buscar la muerte con más fervor que los tesoros nos lleva a reflexionar sobre la profundidad del sufrimiento humano y cómo puede eclipsar cualquier otra aspiración o deseo en la vida de una persona. Este pasaje nos invita a considerar la magnitud del dolor emocional y físico que algunos individuos experimentan y cómo esto puede llegar a dominar completamente su existencia. Además, la comparación también sugiere una evaluación de valores y prioridades. ¿Qué lleva a alguien a desear la muerte más que cualquier otra cosa, incluso más que la riqueza y el éxito mundanos? ¿Qué condiciones sociales, emocionales o físicas pueden contribuir a este tipo de desesperación extrema? Estas preguntas nos llevan a explorar la complejidad del sufrimiento humano y la importancia de abordarlo de manera compasiva y comprensiva. En última instancia, este pasaje nos llama a reflexionar sobre la naturaleza de la vida y la muerte,
y cómo el sufrimiento puede alterar profundamente nuestra percepción de lo que es valioso y significativo en la existencia humana. Nos recuerda la importancia de ofrecer apoyo y compasión a aquellos que luchan con el dolor y la desesperación, y nos desafía a buscar formas de aliviar el sufrimiento y fomentar la esperanza y la curación en nuestras comunidades. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Job, versículo 22, el cual dice: ¿Qué se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Que se alegran sobremanera. La descripción de la alegría extrema al encontrar el sepulcro refleja la percepción de la muerte como un alivio y un escape del sufrimiento. Esta reacción intensa resalta el grado de angustia y desesperación que Job experimenta, donde incluso la idea de la muerte es recibida con felicidad. La profunda aflicción de Job y su deseo de liberación del dolor son evidentes en esta imagen, ya que la muerte se convierte en un final deseable para su sufrimiento. Este pasaje también plantea preguntas sobre la naturaleza de la vida y la muerte, y cómo la percepción de la muerte puede variar según las circunstancias individuales y el contexto cultural. ¿Qué lleva a alguien a ver la muerte como un alivio tan grande que genera alegría? ¿Cómo influye el sufrimiento extremo en la forma en que se percibe la muerte? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre la complejidad del sufrimiento humano y la manera en que afecta nuestras percepciones y valores fundamentales. Además, la imagen de la alegría al encontrar el sepulcro también destaca la importancia del apoyo y la compasión hacia aquellos que luchan con el dolor y la desesperación. Nos recuerda la necesidad de ofrecer comprensión y ayuda a quienes atraviesan momentos difíciles y nos desafía a buscar formas de aliviar el sufrimiento y fomentar la esperanza en nuestras comunidades. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y se gozan cuando hallan el sepulcro. El pasaje resalta la paradoja de encontrar gozo en la muerte, específicamente al hallar un sepulcro. Esta imagen es profundamente conmovedora ya que ilustra el nivel de desesperación y sufrimiento que una persona puede experimentar en la vida. Para Job, la tumba representa un fin al tormento y una liberación del dolor constante que ha soportado. La idea de encontrar gozo en la muerte nos enfrenta a la dura realidad de que, para algunos, la vida puede ser tan insoportable que la muerte se percibe como un alivio bienvenido. Este pasaje invita a la reflexión sobre la naturaleza del sufrimiento humano y la búsqueda de significado en medio de la aflicción. Hey everybody, welcome to your 30-second laughing session brought to you by The Laughing Cow. Ready to laugh? In 3, 2, 1, and... Okay! Great job, everybody! Now unpeel a wedge of the Laughing Cow Light Spreadable Cheese, a delicious snack with 2 grams of protein and 25 calories per wedge. Feels good to have a cow, huh? También nos lleva a considerar cómo podemos apoyar y consolar a aquellos que luchan con el dolor y la desesperación, ofreciendo compasión y esperanza en tiempos de dificultad. Además, plantea preguntas más amplias sobre la naturaleza de la vida y la muerte, y cómo enfrentamos la inevitabilidad de nuestro propio fin. ¿Cómo podemos encontrar sentido y propósito en medio del sufrimiento? ¿Cómo podemos abordar el dolor humano de manera compasiva y comprensiva? Estas preguntas nos desafían a reflexionar sobre nuestras propias creencias y valores y a considerar cómo podemos cultivar una mayor empatía y compasión hacia los demás. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Job, versículo 23, el cual dice: ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir, y a quien Dios ha encerrado?
De este versículo iniciaremos con esta frase. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir? El cuestionamiento de Job sobre por qué se le da vida al hombre que está perdido sin rumbo resuena con una profunda sensación de desorientación y falta de propósito. La vida sin dirección ni guía puede llevar a sentimientos de confusión y vacío, lo que aumenta el sufrimiento y la desesperación. La pregunta de Job arroja luz sobre la lucha humana por encontrar significado y propósito en un mundo que a menudo parece caótico y sin sentido. Este interrogante también invita a reflexionar sobre la importancia del sentido de dirección y propósito en la vida humana. La falta de claridad sobre el camino a seguir puede generar ansiedad y desesperanza, lo que resalta la necesidad de encontrar orientación y significado en nuestras vidas. Además, nos lleva a considerar cómo podemos ayudar a aquellos que se sienten perdidos y desorientados, ofreciendo apoyo y orientación para que puedan encontrar su camino hacia una vida más plena y significativa. En última instancia, la pregunta de Job nos desafía a reflexionar sobre el significado de nuestra propia existencia y cómo podemos encontrar un sentido más profundo en medio de la incertidumbre y el caos. Nos insta a buscar formas de encontrar dirección y propósito en nuestras vidas y a ofrecer compasión y apoyo a aquellos que luchan por encontrar su camino. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y a quien Dios ha encerrado, la sensación de estar encerrado, como si Dios hubiera construido una prisión en torno a él, refleja el profundo sentimiento de desesperación y pérdida de libertad que experimenta Job. Esta imagen evoca una sensación de confinamiento y restricción, donde cada intento de escapar se encuentra con obstáculos insuperables. Para Job, esta sensación de estar atrapado por las circunstancias parece abrumadora, sin vislumbrar una salida a su sufrimiento. La metáfora de la prisión también sugiere un sentimiento de separación de Dios, como si las circunstancias de la vida hubieran creado una barrera entre él y su Creador. Job se siente abandonado y aislado, incapaz de comprender por qué Dios permitiría que esto le suceda. Esta sensación de distancia espiritual agrega una capa adicional de dolor y angustia a la experiencia de Job, intensificando su sensación de desesperación y desconcierto. La pregunta retórica de Job sobre quién puede liberarlo de esta prisión que siente que Dios ha creado resalta su deseo desesperado de encontrar una salida a su sufrimiento. Busca comprensión y consuelo en medio de su dolor, anhelando la libertad y la restauración de la comunión con Dios. Esta expresión de desesperación nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestros propios momentos de sentimiento de estar atrapados y cómo buscamos esperanza y liberación en medio de la adversidad. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Job, versículo 24, el cual dice: Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Pues antes que mi pan viene mi suspiro. La conexión entre el suspiro y la llegada del pan en la vida de Job revela la profundidad de su sufrimiento. El suspiro, como expresión de dolor y angustia, se convierte en una constante compañía para él, incluso antes de que satisfaga su necesidad más básica de alimentarse. Esta inversión del orden natural de las prioridades muestra cómo el sufrimiento ha trastornado su existencia, eclipsando incluso las necesidades más fundamentales. El hecho de que el suspiro preceda al pan también sugiere que el sufrimiento de Job afecta su apetito y su capacidad para disfrutar de las cosas simples de la vida. El pan, un símbolo de sustento y comodidad, se ve empañado por la presencia constante del suspiro, que representa su dolor emocional y físico.
Esta inversión de roles entre el sustento material y el sufrimiento emocional subraya la profundidad de la aflicción de Job y la forma en que su dolor permea todos los aspectos de su existencia. Al reconocer que el suspiro precede al pan, Job nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento humano y cómo puede eclipsar incluso las cosas más básicas y necesarias en la vida. Su declaración nos recuerda la importancia de la compasión y el apoyo en tiempos de angustia, así como la necesidad de buscar esperanza y consuelo en medio del dolor. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: "Y mis gemidos corren como aguas". La comparación de los gemidos de Job con el fluir de las aguas resalta la intensidad y la continuidad de su sufrimiento. Así como un río no cesa de correr, los gemidos de Job fluyen sin interrupción, indicando que su dolor es constante y abrumador. Esta imagen evoca una sensación de desbordamiento emocional, donde los gemidos se derraman sin control, como las aguas de un torrente desbordado. El paralelismo entre los gemidos y las aguas también sugiere que el sufrimiento de Job es profundo y penetrante, como las corrientes de un río que penetran en cada grieta y rincón. Sus gemidos no son superficiales ni pasajeros, sino que se sumergen en las profundidades de su ser, reflejando la profundidad de su dolor emocional y físico. Esta comparación resalta la magnitud de la aflicción de Job y su sensación de estar sumergido en un mar de angustia y desesperación. Además, la imagen del flujo constante de gemidos también puede evocar una sensación de impotencia y desamparo. Así como uno no puede detener el curso de un río, Job parece incapaz de contener o controlar su dolor. Esta sensación de estar arrastrado por la corriente del sufrimiento añade una capa adicional de desesperación a su situación, mostrando la abrumadora naturaleza de su aflicción. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Job, versículo 25, el cual dice: "Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía". En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: "Porque el temor que me espantaba me ha venido". El lamento de Job revela una verdad desgarradora: los temores que alguna vez lo atormentaron ahora se han hecho realidad. Esta frase sugiere una profunda sensación de desesperanza y desamparo, ya que Job enfrenta directamente las peores situaciones que antes solo temía. El hecho de que estos miedos se hayan vuelto realidad muestra la magnitud del sufrimiento de Job y la implacable crueldad de su destino. La frase también sugiere una sensación de inevitabilidad y fatalismo. Job parece resignado al hecho de que el temor que alguna vez lo aterrorizaba ahora lo ha alcanzado, sugiriendo que siente que no hay escape ni esperanza de un futuro mejor. Este sentido de impotencia y resignación intensifica aún más su angustia y desesperación, ya que se enfrenta a la realidad de un destino que parecía inimaginable en sus peores pesadillas. Además, la frase también podría indicar una sensación de traición por parte del destino o de lo divino. Job podría sentirse abandonado y traicionado por un poder superior que permite que sus peores temores se hagan realidad, lo que aumenta su sufrimiento y su sensación de injusticia. En conjunto, esta frase captura la profunda desesperación y desolación de Job mientras enfrenta el horror de ver sus peores miedos convertirse en una dolorosa realidad. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: "Y me ha acontecido lo que yo temía". La admisión de Job de que lo que más temía se ha hecho realidad revela un profundo sentido de fatalidad y desesperanza. Esta frase refleja una resignación ante su destino y una aceptación dolorosa de la realidad que enfrenta. Job reconoce que sus peores temores se han materializado, lo que sugiere una sensación de abandono y desamparo frente a un destino implacable.
La frase también puede indicar una profunda pérdida de esperanza. Job, al aceptar que lo peor ha sucedido, parece haber renunciado a la posibilidad de un cambio positivo o una salida a su situación. Esta resignación a su suerte aumenta la sensación de desolación y desesperación que experimenta, ya que se enfrenta a la realidad de un destino que parecía ineludible. Además, la frase podría expresar una sensación de traición por parte de lo divino o del universo. Job podría sentirse abandonado y engañado por un poder superior que permite que sus peores temores se hagan realidad. Esta sensación de traición intensifica su sufrimiento y su sensación de injusticia, ya que se enfrenta al doloroso reconocimiento de que sus peores pesadillas ahora son su vida cotidiana. En resumen, esta frase encapsula la profunda desesperación y desolación de Job mientras enfrenta el horror de ver sus peores miedos convertirse en una dolorosa realidad. Su aceptación de su destino muestra la amarga resignación y la pérdida de esperanza que lo consumen mientras lucha por encontrar sentido en su sufrimiento. Continuamos este análisis del capítulo 3 del libro de Job, versículo 26. El cual dice: No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante, me vino turbación. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. En esta declaración, Job condensa su experiencia de sufrimiento en una afirmación desgarradora de su constante angustia. La ausencia de paz, seguridad y descanso resalta la naturaleza implacable de su aflicción. Job expresa una sensación de agitación interna y desasosiego que lo consume constantemente, dejándolo sin un momento de tranquilidad o alivio. La falta de paz sugiere un estado mental perturbado, donde la ansiedad y la preocupación dominan su ser. Job no experimenta momentos de calma o serenidad, sino que está constantemente envuelto en una tormenta emocional que no da tregua. Esta falta de paz también puede indicar un conflicto interno profundo y persistente, donde las preguntas sin respuesta y la búsqueda de sentido lo atormentan sin descanso. La ausencia de seguridad revela una sensación de vulnerabilidad y desamparo. Job se siente indefenso ante las fuerzas que lo afligen, sin encontrar refugio ni protección en ningún lugar. La falta de seguridad lo deja expuesto a la crueldad del destino y a la incertidumbre de su situación, agregando una capa adicional de sufrimiento a su experiencia. El hecho de que Job no esté reposado sugiere una fatiga física y emocional constante. No encuentra descanso ni alivio para su agotamiento, lo que agudiza su sensación de desgaste y agotamiento. Cada momento se convierte en una lucha agotadora, donde la carga de su sufrimiento pesa sobre él sin piedad. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. No obstante, me vino turbación. Aunque Job busca desesperadamente la calma y la serenidad, su experiencia se ve empañada por una turbación continua. Esta frase finaliza su descripción del sufrimiento con un golpe emocional, resaltando la implacable persistencia de su angustia. A pesar de sus esfuerzos por encontrar consuelo y tranquilidad, solo encuentra más agitación y confusión, lo que refuerza su sensación de desesperación y desamparo. La palabra turbación evoca una sensación de desorden y desequilibrio, sugiriendo que el sufrimiento de Job ha sumido su vida en un estado de caos emocional y mental. A pesar de sus intentos por encontrar estabilidad y paz interior, solo encuentra más perturbación, lo que resalta la intensidad de su desesperación. Esta frase final subraya la desolación total de Job y la implacable naturaleza de su sufrimiento. A pesar de sus esfuerzos por encontrar un respiro,
el tormento persiste, dejándolo sumido en una oscuridad emocional cada vez más profunda. Es un recordatorio conmovedor de la implacable realidad del sufrimiento humano y la lucha interminable por encontrar esperanza en medio de la desesperación.